A continuación se presenta una hoja electrónica que permite el diseño de un desarenador. Entre las características que posee un desarenador es que permite retener las partículas de arena que se encuentran contenidas o suspendidas en el agua. Evita así que estas partículas ingresen en la planta de tratamiento, pudiendo así causar problemas. Entre las partes principales que se encuentran dentro de un desarenador que se debe de tomar en cuenta, pues la primera es la transición, que es la que se encuentra aquí, cuyo ángulo de divergencia debe ser menor a 12 grados 30 minutos. Se recomienda esto. Además posee una cámara de sedimentación cuya velocidad debe de ser inferior a los 0.4 metros por segundo y cuyas partículas deben ser inferior a los 0.3 milímetros. Posee también un vertedero cuya velocidad máxima que se recomienda es 1 metro por segundo. Además posee una compuerta de lavado cuya pendiente varía del 2 al 6% y una velocidad entre el 3 y 5 metros por segundo. Lo primero que se debe hacer es ingresar los valores que se presentan en la tabla de datos. Entre ellos, los parámetros que se requieren para realizar la simulación es el caudal normal, asimismo el tamaño de las partículas que se van a depositar en milímetros, las dimensiones del canal que llega al desarenador, como es el ancho, y el calado o altura expresado en metros, asimismo como la pendiente de caída al fondo en porcentaje y la pendiente que poseen las paredes en el tanque de sección trapezoidal. Como siguiente parámetro se procede a determinar la velocidad de agua en el desarenador. Para ello nos vamos a basar en la siguiente fórmula y en la siguiente tabla. Nos dice que debemos ingresar un coeficiente A. Este coeficiente A se multiplica por la raíz del diámetro y se encuentra en función del diámetro también. Es decir, mediante saber el valor de las partículas del diámetro se obtiene un coeficiente A. Mediante este coeficiente que se debe de ingresar en esta sección, en esta celda, se procede al cálculo de la velocidad. A continuación procedemos con el cálculo número 2, correspondiente a la velocidad de caída de las partículas, que le vamos a denominar W. Este parámetro se lo calcula en función del diámetro de las partículas que se va a asignar, que se va a sedimentar y que se presentan en la tabla que se muestra a continuación. Como tercer parámetro se procede al cálculo de las dimensiones del tanque. Conociendo su calado y su ancho, se procede al cálculo de su área. Una vez conocida su área y por continuidad, se procede a encontrar el resto de parámetros, los cuales se expresan y se pueden mostrar en la gráfica y que corresponden además a valores como la longitud de la pared en la parte superior del tanque, lo que es igual también el cálculo de lo que es su base y de lo que es la altura en el desarenador. Seguidamente procedemos al cálculo de la longitud activa del desarenador. Para ello usamos la siguiente expresión en la que L es igual a K por H por V y dividida para W, donde K es un coeficiente el cual varía entre 1.2 a 1.5 dependiendo de la importancia de la obra. Esto se multiplica por la altura, por la velocidad en el desarenador y dividido para la velocidad de caída de las partículas. Como quinto paso se procede al cálculo de la longitud de la transición de entrada al desarenador, que se calcula mediante la siguiente expresión, donde T1 corresponde a la longitud del tanque y T2 corresponde a la del canal, dividido para 2 veces la tangente de 12.5 grados. A continuación procedemos con el cálculo de la longitud del vertedero. Para ello nos vamos a basar en la siguiente fórmula, en la cual mediante el despeje de la presente fórmula se calcula la longitud del vertedero, tomando en cuenta que M es igual a 2 para crestas de tipo Krieger y 1.84 para crestas agudas. En cambio el valor de H es igual a 0.25 para una velocidad de 1 metro por segundo, la cual evita turbulencias. A continuación se procede al cálculo del ángulo alfa y del radio R. Para ello nos vamos a basar en las fórmulas que se expresan a continuación y cuyos resultados se encuentran aquí. En cuanto al radio, cuya fórmula equivale a la siguiente expresión, nos dice que se deben dar valores hasta que se iguale el segundo miembro
de manera que esto se realiza mediante tanteo, es decir, mediante el tanteo de estas dos expresiones se permite calcular el ángulo. A continuación procedemos con lo que corresponde al cálculo de la proyección longitudinal del vertedero. Para ello nos basamos en que esta longitud es igual al radio por el seno de alfa, cuyo resultado se expresa a continuación. A continuación se procede al cálculo de la longitud final del desarenador. Para ello nos basamos en la sumatoria de la longitud de la transición de entrada más la longitud activa del desarenador y más la longitud promedio por efecto de la curvatura del vertedero. Aplicando esta fórmula y calculando los dos parámetros, se procede al cálculo de la longitud final. Para el cálculo de la caída de fondo, se procede a la aplicación de la siguiente fórmula, la cual nos indica que el valor de L es igual a LT menos LT minúscula y cuyo valor se expresa aquí. A continuación procedemos al cálculo de la profundidad del desarenador frente a la compuerta de lavado. A continuación se procede al cálculo de la altura de carga desde la superficie hasta el fondo del desarenador, el cual se denomina HC y corresponde a la profundidad del desarenador frente a la compuerta de lavado menos el valor de H sub 0, que decimos que no debe sobrepasar el valor de 25 centímetros. A continuación se procede al cálculo de las dimensiones de la compuerta de lavado. Para esto lo que se realiza es el cálculo del caudal Q, el cual debe de ser como resultado debemos obtener un caudal que equivale al doble del caudal de diseño, ya que de esta forma se asegura el desalojo de sedimentos. Los parámetros que requiere esta fórmula, entre otros, es la carga sobre el orificio HC, la cual es igual a HC, que corresponde a la altura de carga de agua desde la superficie hasta el fondo del desarenador, menos el valor de la altura dividido entre 2. Como paso número 15, se realiza el cálculo de la velocidad de salida de purga, la cual corresponde al valor del caudal calculado anteriormente dividido para la sección. Si este valor debe ser menor al valor de 6 metros por segundo para evitar la erosión en el hormigón, y esta debe de variar más o menos entre 2 metros por segundo a 5 metros por segundo, por lo que el cálculo está correcto. Seguidamente se calcula la transición a la salida del desarenador. Se calcula su longitud mínima en función de T1, que corresponde a la longitud de la pared, de la longitud que existe de pared a pared en la parte superior del tanque, menos el valor de T2, que corresponde al ancho del canal a la llegada de la salida del desarenador, dividido para 2 veces la tangente del ángulo, que es igual a 12.5 grados. Se puede observar aquí la gráfica del cálculo de la curva de la transición, en la cual mediante el cálculo del radio en función de los parámetros de y cuadrado más x cuadrado dividido para 2x, que son parámetros que se deben graficar en cuanto a las curvas, tanto para la curva 1 como para la curva 2, teniendo así parámetros que se grafican en el valor de x y en el valor de y. Partiendo de la presente expresión, donde el radio es igual al valor de y al cuadrado más x al cuadrado dividido para 2 veces el valor de x, se puede despejar el valor de y dejando al valor de x como variable dependiente, es decir, se van a reemplazar los valores de x en la ecuación despejada, es decir, en el valor de y se van a obtener diferentes puntos que corresponden tanto al valor de la curva 1 como de la curva 2. Esto es lo que se puede decir en cuanto a lo que es el diseño del desarenador.